Imagina a alguien que se siente profundamente atraído por otra persona y decide expresar sus sentimientos, pero es rechazado y se ríen de él. Este rechazo puede desencadenar una serie de emociones intensas como vergüenza, tristeza, inseguridad y un sentimiento de no ser lo suficientemente valioso o digno del amor. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar? Este video trata esa profunda herida del rechazo, una herida que nos marca tanto en lo personal y en lo psicológico desde un punto muy temprano de nuestra vida. Una herida que puede afectar la autoestima, las relaciones y el bienestar emocional. Muchas personas sufren esta herida desde muy pequeños y son miedos e inseguridades que tienen durante años. ¿Cómo podemos saber si estamos pasando por esa herida? ¿Cómo podemos llegar a sanar de manera correcta este sentimiento? Exploraremos qué sucede con las emociones, las estrategias para sanar y cultivar resiliencia emocional. También entenderemos cómo superar esta herida e inseguridad que tanto nos afecta en nuestra vida diaria. La herida del rechazo es un tema que se maneja desde un punto bastante individual. Un punto de vista que cambia dependiendo de las vivencias de la persona afectada y cómo ésta misma suele reaccionar a estos tipos de situaciones. A lo largo de nuestra vida, una persona puede vivir diferentes experiencias que pueden llegar a marcar de manera negativa la personalidad y generar diferentes trastornos que se tienen que manejar y superar. Muchas personas adoptan estos traumas generalmente en la niñez. De pequeños podemos sufrir diferentes tipos de rechazos que nos marcan. Nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos e incluso llegando a hacernos daño de una manera psicológica terrible. Para poner un ejemplo, tenemos el caso del bullying en la escuela. Esta situación genera y alimenta esa herida que al principio nos parece tonto, pero ya después puede llegar a marcar de manera negativa nuestra personalidad. El rechazo crea una personalidad en la persona que, en algún punto, puede llegar a sentir este sentimiento en diferentes cosas o situaciones, sin que necesariamente esas situaciones sean malas. Pero hay un punto claro que es que el ser humano es sociable y necesita esa aceptación. Este sentimiento puede venir de muchas fuentes y una de esas fuentes podrían ser nuestros mismos padres, ya sea que nos sintamos rechazados por alguno de ellos o que nos sintamos sobreprotegidos cuando el sentimiento de no ser suficiente o no estar a nivel de la situación abunda en nuestra cabeza. Generalmente, los padres no miden sus palabras y terminan generando ese rechazo a sus hijos y lo que ellos hacen es intentar evitar ese sentimiento, intentar no encontrarse con ese dolor. Pero todo esto nos lleva al punto de cómo se ve la herida del rechazo, cómo el ser humano la entiende y puede de alguna manera vivir con ella. Una de las reacciones que por lo general la persona suele adquirir es sentirse más importante que los demás, pero sin llamar tanto la atención. Esto se debe a que la mayoría de personas se sienten muy observadas por los demás, sienten que sus acciones son criticadas y la solución más fácil es evitar esa herida, tratar de salir del ojo de la tormenta cuando en realidad no están en esa situación que ellos creen estar. La autodefensa de estas personas en estas situaciones es evitar o intentar pasar lo más desapercibido posible, no llamar mucho la atención para no generar la posibilidad de ser rechazado. Por ejemplo, imaginemos un chico que no se siente seguro de poder hablar delante de un grupo de personas. Siente que cualquier cosa que diga o haga va a terminar en el rechazo. Este sentimiento evita que diga o haga cualquier cosa. Al principio, para él estará bien, porque de alguna manera no se arriesgó y está seguro. Pero a largo plazo va generando una frustración social que lo lleva a querer interactuar con otras personas. Pero su mismo bloqueo mental no va a dejar que eso ocurra. Otro aspecto que envuelve esta herida es el miedo a poner límites sanos en su vida, a decir hasta aquí sí, hasta aquí no. Y por lo general, cuando no existe ese límite, se comienza a aceptar cualquier tipo de límite por el miedo de ser rechazado, aunque este fuera de nuestras líneas. Pero algo que caracteriza a este tipo de personalidad es que reaccionan así por el miedo a ser rechazados, pero a la vez sienten y quieren relacionarse con esas personas, quieren tener vínculos sanos, profundos, amorosos, pero no se animan a dar ese paso, lo que genera el miedo a la intimidad, miedo a sentirse vulnerable con otras personas. Llega un punto que se puede llegar a contradecir, porque ellos quieren relacionarse pero no saben cómo, y esto alimenta el movimiento básico que tiene este tipo de herida: rechazo antes de que me rechaces. El no te voy a hablar para que así tú no me puedas hablar
y evitar el posible rechazo en la conversación. Se puede decir que es una autodefensa mental que rechaza primero para no sentirse involucrado en cualquier tipo de situación que nos pueda herir. Se suele comparar este miedo al rechazo con la herida de abandono, pues ambos implican el miedo a la separación. En lugar de depender de la otra persona, la herida de rechazo se vincula con la distancia, lo que le hace igual de dependiente que una persona con apego ansioso. La diferencia está en las cosas a las que cada uno depende, pero ambas heridas tienen ese miedo a la soledad. Pero, ¿qué es lo que hace la gente con esta herida dentro suyo? Lo que sucede es que la persona afectada malinterpreta los pequeños gestos y situaciones de la otra persona. Se va creando ese pensamiento de rechazo y esto genera un peligro inexistente en su cabeza. Pero para ellos es un peligro latente muy real. Es decir, imaginan situaciones en donde ellos siempre salgan heridos y ese pensamiento los impulsa a querer defenderse de alguna manera, quizás evitando algún tipo de conversación o pasar lo más desapercibido posible. Y después de sobrepensar la situación, la defensiva de la persona afecta es ese te rechazo antes de que me rechaces. Y en realidad, en lo más profundo, solo está queriendo defenderse de la herida. Muchas personas quieren cambiar esa manera de actuar y buscan el cómo o el qué puedo hacer para solucionar todos estos conflictos internos. Y para poder manejar esta herida, en primer lugar, tenemos que aceptar que rechazo. El sentimiento, me estoy sintiendo rechazado, pero porque estoy rechazando también. El punto se basa en aceptar el rechazo, no sentir miedo y no malinterpretar ninguna acción o situación. A partir de aceptar el rechazo, se empieza a generar un pensamiento de seguridad y se empiezan a abrir candados mentales que no nos permitíamos liberar. El siguiente punto es el dejar de engañarnos con la apariencia superficial que vemos en la otra persona y empezar a pensar que es igual a nosotros, tiene los mismos miedos y los mismos sentimientos. Tal vez exista el rechazo por parte de la otra persona, pero mentalizarse que todas las personas somos iguales da una seguridad y paz mental que ayuda a la aceptación del rechazo. Aceptar que la otra persona rechaza es un paso para poder seguir adelante después de todo. Es decir, que todos tenemos un camino y a pesar de todo, ese camino sigue. Por eso es tan importante aceptar que la otra persona puede rechazar o que su manera de ser es rechazar. Y esto nos lleva a un punto bastante importante, que es exponerse al rechazo. Sé como tú eres libremente, sin mostrar una personalidad falsa para encajar y evitar ese rechazo. No tengas miedo o vergüenza de quién eres, cómo piensas o cómo actúas. Las personas con herida de rechazo suelen pensar que todos critican sus acciones o que siempre están siendo vigiladas, pero no es así. A la gente lo que de verdad le importa y le preocupa son sus problemas y sus miedos. No andan pendientes de lo que hace el resto. Hay que tener seguridad de uno mismo, escuchar lo que la otra persona dice y reflexionar qué tan cierto es para ti o quizás no. Hay que dejar de pensar en las miradas de los demás y concentrarse en uno mismo. Ayúdate a crecer y principalmente a sanar. Tus miedos e inseguridades no se deben ignorar, pasar por alto, ni mucho menos subestimar. Todos los problemas que tengamos son especiales e importantes, pero hay algo que tener en cuenta. Todos siempre van a tener una solución. No te mentalices en que no lo vas a poder superar o aceptar, porque es una manera de pensar errónea y no saludable. Ámate y valórate. Recuerda que para ti eres el más importante en tu vida. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos en comentarios si has podido identificarte con esta herida. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y recuerda, tener miedo es normal, pero siempre hay que encontrar la manera de superarlo y seguir adelante. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.